cuánto es el dinero que usted declaró. Y entonces allí se abren dos prerrogativas. O el ingreso es con W2, es decir, reciben un salario, les descuentan impuestos, o es con un 1099, o son autoempleados, o tienen negocio propio. Sí. Cuéntanos ahí en el caso del W2, ¿qué deberían esas personas que tienen W2 o qué tienen ustedes en cuenta para empleados que reciben W2, sea un aplicante, dos aplicantes y los dos tienen W2 y payroll, pay stubs? Muy bien, bienvenidos de nuevo a nuestro podcast Camino a tu Hogar, resolviendo tu caso de bienes raíces. Felices de estar aquí de nuevo, dándole gracias a Dios porque nos da vida, salud y las ganas de seguir transmitiendo todo lo que aprendemos cada semana con Johan Álvarez y con Oscar Corrales y todos nuestros equipos, a ustedes, a la comunidad que es para quienes trabajamos. Así que hoy un tema sumamente importante donde yo creo que Johan Álvarez va a ser más protagonista, el tema de impuestos, ¿verdad, Johan? Bueno, por lo menos el tema de impuestos relacionados a aplicaciones para hipotecas, para las personas que necesitan una hipoteca, porque no soy contable público, no soy un CPA, entonces creo que es importante aclarar eso. Sí, no sea que desde ahora empiecen a llegarte solicitudes de Johan, ¿me prepara mis taxas, por favor? Sí, no hago impuestos, solamente los míos a fin de año porque son muy fácil, pero... son los únicos impuestos que hago. Son fácil, hablemos de eso. Sí, así es, Oscar. Pero bueno, el día de hoy tenemos un tema importante. Se aproxima la fecha para hacer los impuestos y muchas personas, usualmente en esta época, se están preguntando cuánto necesito declarar para poder calificar, especialmente personas que son independientes o dueños de negocio. Se están preguntando cómo van a hacer esos impuestos para poder comprar una vivienda o obtener financiamiento para comprar una vivienda. Bueno, y otros que a lo mejor no están listos, pero se están preparando para el futuro, para otros años. Sí, así es, efectivamente. Cuando a nosotros nos llaman como agentes de bienes raíces para preguntarnos que quieren iniciar un proceso de compra de casa, acostumbramos a hacer unas preguntas. Con esas preguntas evaluamos dónde se encuentran, cuál es su situación, y unas de esas preguntas o una de ellas tiene que ver con los impuestos. Les preguntamos si tienen los impuestos de los 2 últimos años, porque regularmente para un préstamo de vivienda se requieren esos 2. Hay excepciones de un solo año en algunos casos, pero lo más normal es que les vayan a pedir 2 años de los impuestos. Pero el punto de eso es que para nosotros como agentes de bienes raíces, cuando preguntamos si tienen los impuestos, una cosa es que nos digan los tenemos y otra cosa es qué tienen dentro de los impuestos, qué prepararon, qué contenido, cuáles son los números. Y muchos de ellos nos llaman, Johan, sobre todo con la pregunta de estoy por preparar los impuestos y este año tengo pensado comprar una vivienda, la primera, la segunda, la tercera. Entonces, es allí donde hoy nos pareció muy importante que les aclaremos a todos ustedes que nos ven qué cosas hacen que un prestamista, un banco, vea a favor el contenido de esos impuestos que se prepararon y qué cosas pueden convertirse en elementos que hacen que un préstamo no sea aprobado o sea retrasado. Y ahí es donde creo que Johan Álvarez, con tantos años de experiencia haciendo préstamos, puede servirnos mucho. Así que en el caso nuestro como agentes de bienes raíces, preguntamos, Johan, sobre cuánto es el dinero que usted declaró. Y entonces allí se abren dos prerrogativas. O el ingreso es con W2, es decir, reciben un salario, les descuentan impuestos, o es con un 1099, o son autoempleados, o tienen negocio propio. Sí. Cuéntanos ahí en el caso del W2, ¿qué deberían esas personas que tienen W2 o qué tienen ustedes en cuenta para empleados que reciben W2, sea un aplicante, dos aplicantes y los dos tienen W2 y payroll, pay stubs? Sí. Bueno, lo importante para obtener financiamiento es que tengan estas formas W2 que los pedimos nosotros aquí en el banco para poder analizar cuántos ingresos tuvieron en los años anteriores, el historial de ingresos.
y luego que lo hayan declarado en los impuestos. Algunos programas exigen que nosotros pidamos lo que llaman un tax transcript al IRS, que es como una confirmación de lo que la persona ha declarado al gobierno, al IRS. Entonces, importante que hayan declarado a tiempo, porque si no han declarado a tiempo, eso puede impedir que puedas continuar con el proceso de la hipoteca. Entonces, yo soy una persona que recibo un W2 porque la compañía no es mía. Entonces, por eso te digo que es un poco más fácil para mí poder declarar mis propios impuestos, porque ya en mi nómina, en los talones de pago, en los pay stubs, cuando recibo el pago de parte del banco, ya están hechas las deducciones, los impuestos que está reteniendo la compañía de mi parte, que se le está pagando por adelantado al IRS. Entonces, cuando llega ese W2 y hago mi declaración de impuesto y se hace el cálculo de lo que se tiene que pagar de impuestos menos las deducciones y los créditos, nos dejan saber a todas las personas que tenemos solamente una W2, no tenemos otras propiedades, a lo mejor no tenemos otros negocios. Si sobró dinero, entonces nos dan lo que llamamos el refund, nos reintegran una parte de ese dinero, o si hay un déficit, si tenemos una deuda, donde nosotros tenemos que pagarle, sea al gobierno federal o al gobierno estatal, cualquier diferencia que a lo mejor la compañía, en base a las deducciones, no pudo retener durante el año. Una pregunta allí, Johan. Este video es febrero cuando lo estamos haciendo. Y es año 2025. Si yo tengo un cliente, en este momento debería de pedirle los taxes del año 2023 y 2024 o del 2022 y 2023. ¿Cuándo ustedes deciden que usan los antiguos, en este caso del 2022, o a partir de qué fecha toca presentar los nuevos y ya no recibirían el 2022, sino solamente 23 y 24? Bueno, para las personas que tienen un W2, es importante mencionar que el programa que van a aplicar va a determinar esa respuesta, ¿no? ¿Cuál de los impuestos requieren ellos? Pero la mayoría, por ejemplo, programa convencional, el programa FHA, requiere los últimos 2 años antes de abril 15. Abril 15 es la fecha donde se requiere tener hechos los del 2024 en este ejemplo, o tener una extensión también hecha. Pero antes del 15 de abril lo que vamos a pedir son los impuestos del 2023, 2022, o a veces solamente pedimos los W2. En realidad no necesitamos los tax returns para las personas. Si el banco va a ejecutar los transcripts, que es la copia que reciben de parte del IRS, también va a pedir solamente los del 2023 y 2022. Después del 15 de abril va a pedir los del 2024. Pero si van a aplicar para un programa de ayuda, por ejemplo, el Estado tiene una agencia que le llaman North Carolina Housing Finance Agency, donde ellos en particular piden que después del 15 de febrero ellos necesitan recibir los impuestos del 2024. O sea que las personas que van a aplicar para este programa, se les va a requerir de que adelanten sus impuestos. Correcto. El 15 de febrero para ese programa. Ahora bien, si yo no he recibido el W2, un cliente mío no ha recibido el W2, ¿puedes tú avanzar en un procesamiento de préstamo con los últimos talones de cheque de pago con los que se cerró el año, que muestran un year to date como un acumulado de los pagos del año, o no se puede procesar el préstamo hasta que no tengamos el W2? Definitivamente, sí. Muchos de ustedes a lo mejor ya recibieron ese W2 o creo que hay un requisito donde los empleadores tienen que entregarlo antes del 31 de enero o del algo 31 de enero, sí, antes de finalizar enero. Entonces, si no lo han recibido, tienen que hablar con recursos humanos, su empleador, ellos se lo tienen que dar, o si a lo mejor fue un trabajo que tuvieron, ya no trabajan ahí, tienen que comunicarse con ellos porque ya deberían de tener ese W2. Pero sí podemos trabajar con el talón de pago, el pay stub, el último pay stub del 2024. Eso nos da todo el resumen de lo que han recibido como ingresos.
y con eso podemos trabajar. Inclusive, si no tienen ese pay stub, también nosotros podemos hacer lo que llamamos una verificación de empleo, donde mandamos una forma que tiene toda esa misma información, se lo mandamos al empleador, ellos lo llenan, y con esa información nosotros hacer el análisis del ingreso que tenemos que hacer para el proceso del préstamo. O sea que si yo tengo mis W2 o mis clientes no necesitan presentar todos los impuestos, entregártelos a ti, me refiero. Correcto. Ellos tienen que hacer filing de los taxes, pero no tenemos que entregarte a ti eso. Tú con los W2 puedes procesar el préstamo y decir si están aprobados o no. Correcto, sí. Durante todo el proceso, ni siquiera es un requisito en algún punto que esos taxes estén ya completados. Con el W2 podemos seguir adelante. Con el W2 podemos seguir adelante. Sí, con tal de que los últimos 2 años hayan sido registrados, declarados al IRS. Muy bien. Porque posiblemente el banco ejecute esta forma que le llaman el 4506C. Entonces eso nos da la habilidad de conseguir una copia para verificar los impuestos con el IRS, con tal de que los últimos 2 años se hayan hecho. O sea, en este ejemplo 2023, 2022 estamos bien. Ahora, si alguien nos dice no he hecho impuestos, o sea, trabajo, recibo W2, pero no he hecho mi labor de declarar los impuestos, ahí puede haber un problema porque el banco va a necesitar que se declaren esos impuestos. Muy bien. Ahora, sin moverme del W2, ¿qué pasa cuando yo tengo yo como comprador, 2, 3, 4 W2 de cambios de trabajo? ¿En qué punto se vuelve un problema tener tantos W2 por varios cambios de trabajo en un año o en un periodo de tiempo? Bueno, el cambio de trabajo puede ser un problema, pero a lo mejor no es un problema, ¿verdad? Porque todo va a depender de la situación del por qué existen estos cambios. He tenido clientes donde tienen varios W2 porque la compañía cerró, porque la compañía le vendió a otra compañía. A lo mejor ellos no se cambiaron físicamente el lugar donde trabajan, pero los dueños de la corporación cambiaron, entonces por eso tienen diferentes W2. Tenemos otros clientes que quieren mejorar su pago por hora o las horas que están trabajando. Algo cambia en el trabajo, entonces si hay una explicación válida, lo que el banco quiere ver es que el empleo es consistente, de que ellos pueden determinar de que esta persona no va a quedar sin trabajo, ¿verdad? De que hay una estabilidad con su trabajo. Entonces, con tal de que podamos comprobar de que hay una estabilidad, que hay un motivo por qué se han hecho los cambios, por ese lado no hay ningún problema. Ahora, el programa FHA, por ejemplo, a lo mejor tiene un requisito donde si hay más de 2 cambios en un plazo de 1 año, van a tener un poquito más de preguntas. Puede ser un riesgo, ellos lo vean como un riesgo, entonces posiblemente, dependiendo de la situación, a lo mejor no califiquen por un FHA y solamente tengan una opción limitada con un convencional o un programa alternativo. Entonces, dependiendo de cuántos trabajos hayan tenido en ese lapso de 12 meses, puede ser que el programa FHA tenga un poquito más de preguntas o a lo mejor oportunidades limitadas con el FHA a comparación a otros programas. Muy bien. Ahora, hablando del valor que viene en esos W2 o en esos impuestos, considerando los precios promedio de los préstamos que se hacen en la zona, ¿cuándo un ingreso declarado o un ingreso es muy bajo donde tú dices y no le va a alcanzar para una aprobación? Lo digo porque puede ser que las personas que nos ven están pensando en alcanzar lo mío si yo me gano $30,000. Sí. Ejemplo, ¿será suficiente? ¿Sí o no? ¿O tendré que aplicar con mi pareja? ¿O tendré que aplicar con un hijo o con alguien más? Entonces, sé que no tiene que ver directamente con impuestos, pero me parece que es importante que le aclaremos ese monto mínimo donde tú crees que ya tienen un escenario para aprobación razonable a la luz de los precios de mercado. Sí, pues mira, así como muchas preguntas que nos hacen, la respuesta muchas veces es depende, ¿verdad? Y no me gusta responder así depende porque yo sé que cuando hacemos una pregunta queremos una respuesta directa.
Pero la cosa es que depende de factores. Por ejemplo, ok, la casa vale $500,000, pero a lo mejor necesito un préstamo de 50,000, no necesito un préstamo tan grande. Entonces, todo va a depender del pago mensual. Todo lo analizamos en base a pago mensual, capacidad de endeudamiento, ¿verdad? Exacto. Lo que es el debt to income en inglés es la relación entre lo que ganamos y lo que gastamos. Entonces, parte del análisis del banco no solamente es ver el ingreso que se está declarando en los impuestos, pero también ver las obligaciones que tienen reflejados en el crédito y también esta obligación adicional de la hipoteca, que cuánto va a ser el pago mensual. Entonces, dependiendo del préstamo que van a sacar, dependiendo de la tasa de interés que van a conseguir, porque posiblemente las tasas bajen, suban, eso va a ser un factor en el pago mensual de la hipoteca. Y de las deudas que tengan adicionalmente, puede ser autos, tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, préstamos personales, etcétera, otras propiedades. Hay que combinar todo eso y luego ver cuánto debería de ser el ingreso para poder calificar. Pero para darte también otra respuesta, en base al promedio de los precios en este momento en el mercado y que muchas personas no ponen un enganche alto, digamos, no ponen el 20%. La mayoría ponen un promedio como de 10%, digamos. Algunos ponen 20, otros 30, otros el mínimo de 3, 3,5. Entonces los pagos mensuales que yo acostumbro ver ahora, que no son igual como hace unos años que empezamos, los pagos eran de 800, 700, sí, 1,000. Y ahora estamos viendo pagos mensuales de 2,000, 2,500. Entonces, esto requiere ahora un ingreso más alto para poder calificar. Entonces, si el pago sale, por ejemplo, en $2,000, lo que la persona tiene que ganar es por lo menos el doble. Digamos, ese pago mensual tiene que ser la mitad o menos de lo que están ganando. Okay. O sea que si el pago de la hipoteca es 2,000, deberían de ganar por lo menos el doble o más al mes para poder calificar. ¿Y eso si no tuvieran deudas? Eso es si no tuvieran deudas. O sea que estamos hablando de $48,000 si la hipoteca es $2,000 al mes. Imagínate, si la hipoteca es más alto, tienen deuda de carros, que es un factor que vemos que descalifica a muchas personas, el ingreso tiene que ser más alto. Entonces depende mucho de la situación de cada persona que va a aplicar. O sea que si alguien en su casa quiere simplemente tener una idea de esto, es entrar en su teléfono o en su computador, en Google, y buscar calculadora de pagos y jugar con el precio de casa que quiere o que le gusta, y allí sabrá cuánto va a ser un estimado de pago mensual y pensar si ese pago mensual, su ingreso declarado, es al menos el doble, ojalá más, 3 veces. Eso ya le daría una pista de que está por buen camino o no. Bueno, lo que yo haría es, además del pago de la hipoteca, sumarle cualquier obligación que tengan en su crédito, porque van a saber si pagan carros, si pagan muebles, si pagan tarjetas de crédito. Lo que pagan al mes de todas estas deudas, más ese pago de hipoteca, y luego duplicarlo. Ok, esa es una buena fórmula. Ok, movámonos del W2, que es tal vez el escenario más fácil. Pero hay mucha gente afuera, especialmente en nuestro mercado latino, que son autoempleados. Es decir, tienen un negocio pequeño o trabajan con Amazon, Amazon Flex, DoorDash, algún tipo de entrega y de delivery, que hay tantas personas hoy en día que lo hacen. Reciben un 1099, supongamos que son los casos donde no hay un W2, reciben un 1099, les pagan con cheques de la corporación, pero esos cheques no es un pay stop como tal donde se les deduce para Medicare y para pensión ni nada de eso. Claro. O aquellos que son dueños de negocio y su propio negocio les va a dar una rentabilidad después de ahí. En esos casos, ¿cuáles son esas primeras cosas cuando te llegan los impuestos que tú miras rápidamente para encontrar si vamos por buen camino o no? ¿Qué te genera la alerta? Pues mira, en realidad es el ingreso neto lo que se llevan
para su casa, ¿verdad? Porque si, digamos que hay diferentes tipos de negocios. Está el sole proprietor, que declara el ingreso y los gastos de la compañía bajo su forma 1040, que es la declaración de impuesto personal que se declara al gobierno federal. Entonces ahí vamos a la línea 31 y miramos cuál es el ingreso neto después de gastos. Muchas personas han escuchado y saben de que los bancos usan el gross income, ¿verdad? Entonces la línea número 1 dice gross revenue, que es ingresos antes de gastos, y entonces cuando nos llaman por teléfono me dicen, es que gané, mi gross income es $1,000,000, ¿verdad? O 500,000 o lo que sea. Digo, ok, sí, pero igual yo lo quiero revisar porque ha pasado. O sea, cuando las personas nos dicen que el gross income es tal cantidad, luego cuando miramos la línea 31 es totalmente diferente porque no están tomando en cuenta todos los gastos. Entonces, muy importante que ustedes sepan que su contador sabe esta información. Entonces, si van a comprar propiedad, es muy importante que usted le comuniquen eso a la persona que le está ayudando con los impuestos, porque muy probablemente ellos pasaron por este proceso, están ayudando a otras personas que se están preparando de igual manera y van a poder ayudarles a ustedes a declarar de una manera correcta. Creo que eso también es importante mencionar. Que ahora entramos un poquito más en detalle eso, de qué significa hacer la declaración correcta. Pero nosotros tomamos en cuenta el ingreso neto. Y luego hay otras personas que tienen, por ejemplo, un partnership, una sociedad con otra persona, entonces declaran un impuesto separado al personal, donde reflejan lo que ha generado esa sociedad, ese partnership, en una forma 1065. Y luego de ahí se desglosa con otra forma lo que cada individuo ganó y luego eso lo declaran en la forma personal. Igual las corporaciones, corporación C o S, tienen su propia forma donde declaran lo que generó la compañía y lo que cada socio recibe de parte de sus acciones que tienen con la compañía, si no son los únicos. Entonces luego eso se traduce al impuesto personal y luego pues siempre vamos a ver lo que es neto, lo que el individuo lleva a su casa como ingreso neto. Es un poco más complicado. Sí, definitivamente para las personas que tienen corporaciones o partnerships, sociedades, hay un poquito más de información que hay que analizar, pero al fin de cuentas estamos analizando lo que le queda a cada persona ya neto después de gastos. Johan, estamos justo en toda la época de preparación de impuestos. En el mes de enero nos mandan los 1099, los W2 y a partir de febrero regularmente, febrero, marzo, incluso hasta abril, se hacen las citas para preparar impuestos. O sea que justo este video sale cuando la gente está en ese proceso. Sí. Pueden haber muchas personas que están queriendo comprar y que aún no han terminado los impuestos o eventualmente quieran o necesiten hacer una enmienda. Pero, ¿qué recomendaciones harías tú para esta gente que no recibe W2 antes de finalizar esos impuestos, de manera que no lleguen con errores cuando ya se presenten para una preaprobación? Claro. Con base a tu experiencia y a los errores o situaciones que ves, ¿cuáles son esas recomendaciones que darías a la gente nuestra que nos ve en torno a tengan en cuenta estas cosas antes de que completen y hagan el filing, el envío completo al IRS? Sí, bueno, creo que la organización es muy importante, o sea, tener listo los gastos que han tenido. Por ejemplo, hay compañías o personas que declaran a fin de año, pero no tienen un sistema de lo que llaman bookkeeping, ¿no? de mantener los libros cada mes, por ejemplo, con una entidad o un software, alguna tecnología que pueda tomar en cuenta los ingresos y también los gastos de manera continua durante el año. Entonces llegan al final del año con el contador y no saben cuánto han gastado en los autos, en seguros, en materiales, en diferentes cosas que necesitan para operar la compañía. Entonces prácticamente hacen los impuestos adivinando, ¿verdad? Lo que deben de poner. O simplemente van con el objetivo de pagar lo menos posible de impuestos. Entonces, cuando mencioné ahora que deben de hacer los impuestos de manera correcta, lo que me refería es que recomiendo que las personas declaren la realidad, ¿verdad? Porque
si uno se pone a declarar poco, entonces a lo mejor no le va a pagar al gobierno los impuestos, pero cuando llegue uno a pedir un crédito no va a calificar. Y luego si se pone a declarar mucho, va a declarar a lo mejor un ingreso ficticio. Correcto. Donde a lo mejor no van a tener el dinero para pagar esos impuestos porque no han ganado ese dinero para pagar los impuestos. Y luego el banco lo va a calificar en base a lo que ustedes han declarado al gobierno. Pero ¿qué tal si el pago mensual que el banco los está calificando no es el pago que ustedes en realidad pueden pagar? ¿Qué pasa si logro comprar la casa porque declaré de esta manera, claro, pero ya al momento de estar en la casa me veo con que el pago está muy alto y no la puedo pagar? O sea que el objetivo no debería de parar en comprar la casa. El objetivo debería de parar en voy a comprar la casa, pero la voy a mantener por muchos años y me voy a sentir cómodo con ese pago que voy a tener, esa obligación. Y cada situación es diferente, Oscar. He tenido clientes que a lo mejor tienen más de una persona que va a vivir en la propiedad, se van a ayudar entre más de uno, y una de las personas a lo mejor es la persona que tiene la oportunidad de declarar impuestos. Entonces, creo que entendemos esas situaciones, pero para la mayoría de las personas creo que la recomendación es decirles que reporten lo correcto. No, la verdad de las cosas. Sí, lo verdadero. Y por tratar de ahorrar en impuestos, pues no cometan el error de declarar poco por ganarle al IRS y luego perder con el banco cuando van a recibir un préstamo. Y debo de mencionar que existen programas creativos, ¿verdad? Desde la pandemia vimos muchas oportunidades con diferentes inversionistas para las personas que a lo mejor no pueden calificar de manera tradicional con los impuestos. Sí existen otras opciones, entonces es importante que además de que hablen con el contador y se preparen bien con el contador, si ya están viendo este video un poquito tarde, que sepan de que todavía pueden existir opciones para financiamiento con programas alternativos y su prestamista le puede ayudar con esa información. Johan, ¿es un requisito para estos que son independientes o tienen negocios cuando se presentan para aplicar para el préstamo de vivienda, tener pago ya lo que se le debe al IRS como un requisito para poder calificar o antes de cerrar? Bueno, no es un requisito que lo hayan pagado, pero si no lo han pagado, deben de tener el dinero en la cuenta. Okay. Para mostrar de que tienen ese dinero para pagarlo antes de la fecha límite. O deben demostrar un arreglo de pago con el IRS. O sea, si uno declara el impuesto y no tiene el dinero necesario para pagarlo todo de un solo, uno puede llegar a un acuerdo de pago con el IRS donde le dan un plazo para pagar. Pero en ese caso le vas a contar ese compromiso de pago mensual o periódico como parte de las deudas. Correcto. En su relación ingreso-deuda. Correcto. Sí, tendríamos que incluirlo como una deuda dentro del análisis financiero. Interesante. Millas. Sí. Entonces resulta de que yo soy independiente y manejo mucho los casos de los deliveries u otros, nosotros mismos como agentes de bienes raíces, pero hay muchísima gente que emplea su auto para moverse y tiene el derecho de descontar gastos por auto y tiene las opciones de o descuento las millas o descuento la gasolina y el mantenimiento y las reparaciones, que usualmente, al menos en mi caso, el contador cuando ve los números siempre me ha dicho usa mejor las millas, es legal, es válido. Entonces mi pregunta frente a las millas es, yo hice 30,000 millas, voy a comprar mi casa. Puedo, cuando tú dices hacer las cosas como son, con los datos que son, ¿tú recomendarías o cuál es tu opinión frente a eso? Suponte que yo estoy un poquito corto para lo que quiero comprar o para los precios de mercado. ¿Debo o puedo o es recomendable ajustar de pronto mis millas, que en vez de declarar 30,000, descontar un gasto de 30,000, decir que solo hice 20,000 y eso me ayuda? ¿O ustedes no toman en cuenta eso de las millas en este caso? ¿Cómo funciona ese tema de las millas? Sí, no, es una muy buena pregunta, Oscar. Hay varias cosas que los bancos pueden agregar de regreso, o sea, gastos que
declaran en los impuestos que los bancos hacen un ajuste y los agregan de regreso porque entienden de que no es un gasto real. O sea, es un gasto que uno reporta de manera fiscal para los impuestos, pero no es un gasto real. Por ejemplo, las millas, como tú acabas de mencionar, y también la depreciación. Son dos gastos. O sea, en los impuestos podemos tomar depreciación de equipos o de autos, pero no significa que gastamos ese valor, sino que se desvaluó el auto o el equipo. Correcto. Por esa cantidad, entonces lo declaramos como un gasto, pero no es que estoy pagando de mi bolsillo. Entonces los bancos toman eso en cuenta y vuelven a sumar eso al ingreso. ¿Okay? Y también las millas. Hay un factor de, creo que son 26% en este momento de las millas declaradas en la segunda página del Schedule C, por ejemplo, que es la mayoría de las personas donde declaran estas millas. Volvemos a agregar una cierta parte, una porción de las millas que han declarado como gasto, lo volvemos a sumar al ingreso. Entonces, depreciación y las millas definitivamente es una buena estrategia. En vez de ponerlo, no sé, en otro lugar, pueden buscar a lo mejor más gastos en el auto. Muy bien. Bastante cosas que ustedes tienen en cuenta a la hora de aprobar. Y no sabemos cuáles serán sus casos. Recuerden que ustedes pueden, si las respuestas a las preguntas que ustedes tienen, a su situación, a su caso, no lo resolvemos aquí, escriba a través de nuestros canales de YouTube, de Facebook o redes sociales, a Johan, a mí, sobre una situación particular. Para eso estamos, así que le vamos a poder ayudar con eso. Sí. Ok, entonces, tanto la depreciación como las millas tienen una manera de ponerlas de regreso o al menos volver a sumar en el ingreso. Así es. ¿Qué cosas has visto tú comúnmente en los impuestos que generan una alerta, alarma o las razones más comunes que tú ves que generan una negación de un préstamo o una no aprobación en ese momento? Bueno, algo que muchas personas tienen que saber es que los bancos hacen un promedio, ¿ok? De los últimos 2 años. Entonces, posiblemente en el 2023 declaré poco, declaré 0 o una pérdida o declaré una cantidad poca. Pero ahora en el 2024 estoy pensando que voy a comprar una casa, entonces voy a declarar 100,000. Bastante. ¿Ok? Entonces estoy muy contento porque voy a declarar $100,000, voy a pagarle al tío Sam una buena cantidad de impuestos, pero llego al banco y el banco me dice, oye, pero el promedio da 50, porque declaraste 0 el 2023, 2024 declaraste 100, pero el promedio da 50. Entonces ahora me vuelvo a poner en esa situación de que no califico con esos 50,000 para la casa de mis sueños. Entonces, ¿ahora qué hago? No voy a poder comprar. Entonces, creo que es eso, ¿no? De que las personas tienen que saber que cuando los bancos piden 2 años es porque van a hacer un promedio de los últimos 2 años. Van a querer ver la estabilidad de ese ingreso en los últimos 24 meses para poder determinar ese ingreso. Entonces, que tengan una consistencia en lo que van a declarar. Y hay una excepción también, digamos que para compañías que lleven más de 5 años de existencia, hay una excepción donde con los préstamos convencionales los bancos pueden decidir solamente usar 1 año. O sea que en ese ejemplo, si la compañía lleva más de 5 años de existencia y lo pueden comprobar, tomaríamos en cuenta ese ingreso de $100,000 y no tomaríamos en cuenta el ingreso de 0, por ejemplo, de la declaración del año antepasado. Aparte de eso, lo que tienen que tener cuidado, especialmente con el programa FHA, es la declinación de ingresos. Entonces, digamos que la situación es al revés. Declaré en el 2023 $100,000, pero ahora en el 2024 no quiero pagar tanto porque me asusté cuando me tocó pagar $100,000. Entonces, ahora solo voy a declarar $70,000 porque 70 es lo suficiente para calificar para esa casa. El banco, especialmente con el programa FHA, puede ver esa declinación como una alerta, como un riesgo. Sí, digamos, si es más del 20-25% de declinación, algo está pasando con ese negocio, está inestable, no me siento cómodo de yo hacer un préstamo, porque ¿cuánto entonces va a ser ese ingreso el próximo año?
¿Será que entonces el próximo año ya no va a ser 75, va a ser 50? ¿Cómo me va a pagar mi préstamo? Sí. Entonces, creo que esa puede ser una de las alertas, saber que es un promedio de 2 años y la compañía no lleva 5 años. Y luego una declinación puede ser una alerta para los bancos. Muy interesante ese dato. Enmiendas. ¿En qué momento es recomendable o una alternativa hacer una enmienda? Sí. Me refiero a que declare 0, vuelvo al ejemplo anterior tuyo, el año pasado y 100 este año. Pero resulta que ese 0 del año anterior, yo sé que llegó un día 99 estaba muy cargadito de gastos. Okay. Entonces digo, lo debo o lo puedo cambiar y quitar algunos gastos para poder calificar. ¿Cuándo o cómo ve un banco esas enmiendas y qué consejo darías tú frente a eso? Bueno, si lo deben de hacer, creo que eso es una pregunta para el contador, ¿verdad? Si lo deben de hacer y el por qué lo van a hacer. Pero lo que les puedo decir es que hacer una enmienda es totalmente legal. O sea que es legal, lo pueden hacer y los bancos lo pueden considerar. Ahora, que el banco con quien ustedes estén trabajando lo acepte o no es otra pregunta. Porque hay bancos que no les gusta recibir enmiendas porque saben que las enmiendas se están haciendo muchas veces por tratar de calificar. Entonces tienen ese temor y no lo aceptan. Algunos otros bancos exigen esperar cierto tiempo. Algunos bancos dicen, bueno, ok, hicieron la enmienda, pero después de esa enmienda hay que esperar 3 meses, 6 meses antes de poder usar. Y luego hay otros bancos que son más flexibles y dicen, no, esto es totalmente legal, están cumpliendo con todos los requisitos y ¿por qué esperar tanto tiempo? ¿Por qué no usarlo ahora? Si lo vamos a usar en 3, 6 meses, pues ¿por qué no usarlo ahora? Entonces, es importante que hagan esa pregunta directamente al banco con quien están trabajando y que los aconseje el contador de si conviene hacerlo o no. Pero es totalmente legal y sí lo pueden hacer. Cuando los impuestos no traen la información que se necesita para una preaprobación, a corregir eso usualmente va a requerir para los compradores un año, esperar hasta el año siguiente a que las cosas cambien en torno a declarar más dinero, generar más dinero, o es algo que usualmente cuando tú lo analizas puede ser ajustado durante el año, en los siguientes 3 meses, 6 meses para poder precalificar. Es decir, la pregunta al final es si aquello que viene en los taxes, en los impuestos, es algo que me descalifica por un año o usualmente hay maneras de encontrar una salida y una solución. Bueno, usualmente la salida y la solución es por medio de otros programas creativos, ¿verdad? Que a lo mejor no se fijen tanto en los impuestos, especialmente para inversionistas hay más opciones. Para personas que están comprando por primera vez o que están dependiendo de algún programa de subsidio, de ayuda, puede ser un poquito más complicado. Lo que acabamos de hablar con las enmiendas es una manera de resolver cualquier información que esté incorrecta en la declaración de impuestos. Y luego para muchas personas hacer una enmienda no es factible porque a lo mejor significa de que tienen que pagar un impuesto y el dinero que tienen es suficiente solamente para comprar la casa, no para pagar el impuesto. Entonces, depende de la situación de cada persona, a lo mejor se ven esforzados a tener que esperar por no poder hacer los cambios. Entonces, depende mucho de la situación de la persona que nos está viendo y su capacidad para poder hacer esos cambios. Es muy común últimamente que tengamos personas que aplican a préstamos varios miembros de la familia, multigeneracionales, en donde aplican más de 2. Entonces ahí tengo 2 preguntas. ¿Hay un límite de personas que pueden aplicar, que hacen taxes, que hacen impuestos? ¿El límite es 3, es 4, es 5, es 6 o no hay límite? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿cuándo alguien que yo quiero que aporte, que hey, voy a invitar a tal persona que aplique conmigo, es de valor de acuerdo a lo que declaran impuestos o no? Y la razón es que he tenido casos donde el cliente me dice, tengo a mi primo, tengo a mi papá, tengo a mi tío, y él gana muy bien, porque tienen en cuenta ese $1,000,000 que tú dijiste al inicio. No, yo gano tanto, pero al final a lo mejor no contribuyen tanto. Entonces, ¿qué tienes para aportar en esto? Bueno,
El banco va a poner el límite de los aplicantes que reciben. Ajá. Porque hay algunos bancos que van a limitar hasta 2, hasta 3, hasta 4. En realidad, pues no hay un límite. Digamos, en el sistema de nosotros está abierto para varias personas que pueden estar en la aplicación y es algo muy común que estamos viendo a nivel nacional donde es una compra generacional. Entonces, es algo que se está viendo muy común, no hay ningún limitante. Y entre más ingreso tengamos, mucho mejor. Lo que las personas tienen que saber es que también vamos a tomar en cuenta el crédito. O sea, si alguien se va a unir a la aplicación, no podemos decir solamente usar el ingreso de la persona, sino que también es un paquete completo. O sea, vamos a ver el ingreso, las deudas. A lo mejor se necesitan los estados de cuenta, a lo mejor no. Eso ya puede ser opcional. Pero vamos a ver todo completo. Para analizar si califican o no todas las personas que están aplicando. Oscar, me has hecho muchas preguntas. Ok. Y yo quiero preguntarte a ti también, pues lo mismo, ¿qué ves tú en el caso tuyo con las personas que se acercan a ti, que quieren comprar casa? ¿Cómo los preparas tú durante esta época de impuestos para poder que tengan éxito en la compra de su hogar? Lo primero es que sí agradecemos mucho que la gente llame y consulte y no haga las cosas a su manera como le parece que cree ser o como el compadre o el amigo o el compañero de trabajo le dijo. 2, usualmente lo recomendamos que hable con alguien calificado que le pueda guiar en eso, pero en lo que sí a veces les ayudamos a entender es que la gente la principal pregunta es si la casa que tienen en mente con ese precio y el pago mensual hace match con el ingreso que están generando, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta de muchos es ¿cuánto tengo que declarar? Uh-huh. Y obviamente, pues nosotros no somos quien para decirle cuánto tiene que declarar. Claro. Declare lo que es correcto. Sí. Sin embargo, sí les ayudamos mucho a explicarles al menos una casa. Cuéntame qué casa tienes en mente, uh-huh. en qué lugar y qué precios has visto. Oh, ok. Mira, una casa típica de ese monto va a estar pagando más o menos esto, así que una persona debería estar ganando esto si no tiene deudas, etc. Entonces los ayudamos a ubicar en que los números tengan sentido. De todas maneras, en el tema de la presentación de impuestos, no tenemos que tener demasiado cuidado porque, como tú le dijiste al inicio, no somos las personas indicadas para dar cierto tipo de consejería. Uh-huh. Es al menos que se ubiquen. Pero sí les ayudamos también a abrir un poco la mente en torno al tema multigeneracional. Oye, ¿tienes a alguien más con quien quieras o puedas aplicar? Sí. Porque eso puede abrir, haciéndole salvedad de que a quien inviten llega con lo bueno y lo malo. Uh-huh. Uh-huh. El crédito, los ingresos, las deudas, etcétera, etcétera. Pero es una alternativa ante el mercado actual. Sin embargo, la mayoría de la gente hoy en día yo creo que lo que está consciente es de que o tratamos de desarrollar conciencia es en que declarar bajito, uh-huh. cuando yo soy independiente, no cuando tengo W2, declarar bajito para pagar menos impuestos no es el camino. Claro. Sino acostúmbrate a declarar lo que es correcto, lo que descuenta lo que la ley permite descontar, pero hazte consciente de que andar declarando bajito para luego declarar alto y poder aplicar para una casa, pues no tiene sentido. Sí. Tratar de arreglar momentáneamente mientras me aprueban las cosas. Puedes hacerlo, sí, es tu decisión al final. Pero ese tipo de casos son los que más escuchamos de la gente de cuánto tienen que estar declarando. Punto muy importante, lo que tú dijiste hace un rato. Si declaran lo que es correcto, lo que es real, lo que es verdadero, no van a tener el día de mañana un problema de que estén incluso metiéndose en casas que no pueden pagar. Sí. Porque una cosa es que los aprueben y compren la casa, pero si después van a estar alcanzados por presumir, claro. por querer mostrar una casa de mucho mayor valor, eso trae consecuencias. Su crédito, sí. No, sí. Y eso lo vimos en el 2007, 2008, o sea, esa crisis, recesión que hubo fue precisamente por eso, personas comprando casas que a lo mejor no deberían de haber comprado. Sí, mira, este tema... Perdón. Tema muy importante que siempre nos hacen preguntas relacionadas a impuestos ahora. Algo que quiero también adicionar a lo que estamos hablando es que
lo que van a recibir de parte del IRS, si van a recibir un dinero, un tax refund, eso también lo pueden usar para el dinero de enganche, los gastos de cierre. No hay que esperar 2 meses. Muchas personas me han preguntado eso, que si tienen que esperar cierto tiempo después de haber recibido el dinero de parte del IRS antes de usarlo. Y como hay un comprobante que viene de la declaración de impuestos, no hay que esperar antes de usar ese tax refund. O sea que si ustedes esperan recibir ese dinero, lo pueden usar para la compra de la casa. Yo creo que va a ser la última pregunta porque, como dijiste, ya hice muchas y ya debemos de llegar al final del capítulo de hoy. Si no tengo impuestos, ahora va lo opuesto. Sí. No tengo impuestos. ¿Existe la forma de que tú o un prestamista pueda aprobarme con mis estados de cuenta del banco? Sí. Sí. Sea porque no quiero hacerlos o no puedo, lo que sea, pero no tengo impuestos. Ahora va lo opuesto. Sí, no, inclusive hay programas que ayudan a personas que no tienen impuestos, pero lo que tienen que saber es que va a requerir de más dinero. O sea, son programas que son un poquito más costosos, pero existen. Especialmente si es alguien que va a comprar una casa como su residencia primaria para vivir. Hay muy pocas opciones, pero existen opciones donde pueden comprar esa casa sin que sea de inversión, porque antes no existía esa oportunidad. Las personas que podían obtener programas creativos eran más que todos los inversionistas, pero hay ahora opciones para personas que quieren vivir en la propiedad, pero va a requerir más dinero de enganche, por lo menos un 20%. Va a requerir de que tengan un buen puntaje de crédito, por lo menos 680 o más alto. Va a requerir de que tengan un poquito más de dinero para lo que es los gastos de cierre. Los gastos de cierre puede ser un poquito más costoso. Van a requerir que tengan reservas, o sea, un fondo de emergencia, que puede ser de 6 a 12 meses de lo que sea el pago mensual. Y la tasa de interés va a ser un poquito más alta. O sea, que de poder se puede, pero van a pagar un premium por ese tipo de préstamo. Porque al final de cuentas, el inversionista se está tomando un riesgo con un préstamo que no sabe si la persona va a poder pagar o no. Así es. Así que para todos ustedes que están allá afuera en época de impuestos, preparando sus impuestos con ese sueño de comprar su primera, su segunda, su tercera casa, hay un gran impacto lo que ustedes declaran. Número 1, debe declarar. Si usted no declara impuestos, ya entramos en una situación donde no va a poder seguramente acceder a los préstamos regulares. 2, tenga mucho cuidado, asesórese de un profesional en la parte de impuestos. No, por lo mucho que yo veo, Johan, hay muchos latinos que no tienen la más mínima idea cómo hicieron los impuestos los preparadores. Ellos simplemente le dicen, yo le entregué todos los papeles y ellos me entregaron eso y lo mandaron. No, entonces usted tiene... O van a ver quién les hace pagar menos impuestos y con ese se van. Sí. No importa lo que pongan. Sí, no importa cómo lo hagan. Pero ellos no tienen realmente convicción o conciencia de lo que están poniendo. Cuando uno ya les pregunta, o el oficial de préstamos, sobre lo que hay ahí, yo veo las caras de, ¿que pusieron qué? Claro. Entonces tiene usted que asesorarse de alguien profesional que realmente lo pueda guiar de la manera correcta. Además, porque no solo es por el proceso de compra de casa. Yo lo estoy pensando y tú lo vas a decir. A ver. Es porque luego el IRS tiene todo el derecho de venir y de hacer una auditoría y de a lo mejor eso tener consecuencias para usted económicas y legales. Así que... estresante, sí. Muy, muy estresante. No he pasado por eso, pero me puedo imaginar, sí. Sí, es difícil, así que creo que hacer las cosas correctas como tienen que ser. Y en el caso de nosotros como inmigrantes que vivimos en este país, agradecidos de que nos hayan permitido vivir aquí, creo yo. Así vivo yo al menos. Entonces, hacer correctos porque recibimos bendiciones por estar aquí. Y asimismo, pues hay unos derechos, ¿no? Uno recibe y contribuye. Así que haga los impuestos de la manera correcta, pero hacerlos, presentarlos y tener la asesoría profesional creo que le va a facilitar al momento de usar a una persona, un oficial de préstamos como Johan Álvarez o alguien más que usted tenga, le va a abrir un camino para que la aprobación sea más expedita, más clara y mucho más fácil. ¿Algo más, Johan, antes de rematar, qué crees importante aportar hoy?
No. Que estén conscientes de las fechas para hacer los impuestos. Abril 15 es una fecha importante. Que traten de organizarse bien para hacer el trabajo a su contador más fácil, porque esta es la época donde ellos están muy, muy ocupados, y si ustedes necesitan su declaración de impuestos lo más pronto posible, entre más ustedes les pueden ayudar a ellos, a lo mejor ellos van a poder trabajar más rápido, y así el banco les puede también trabajar a ustedes un poco más rápido con lo que están necesitando, porque he escuchado clientes que me dicen, sí, pero el contador no me atiende, o está muy ocupado, no me da la cita hasta tal fecha. Entonces, entre más fácil le puedan hacer el trabajo y trabajar en conjunto, va a ser mejor para ustedes. Muy bien, pues muchas gracias por seguirnos hoy. Creíamos que el tema era muy oportuno, muy a tiempo para la época de impuestos. Esperamos que sea de utilidad para ustedes. Y recuerde escribirnos las preguntas que no hayamos respondido hoy, pero es un placer poder seguir sirviéndoles a través de este canal. Sí, así es. Suscríbanse, compártanlo con alguien que le pueda ser de utilidad este video. Denle like y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.